buenos días con todos. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia gremial Cierre Tributario, la misma que se está realizando gracias al apoyo de Hernández y compañía Abogados. En esta conferencia vamos a abordar los siguientes temas: devengado tributario aplicable a la venta de bienes, la deducción de intereses y los requisitos para reducción de gastos y otros aspectos de interés. Agradecemos a nuestros invitados el día de hoy: Carlos Colchado, abogado en Hernández y compañía Abogados, especialista en el área de tributación, egresado en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También nos acompañará Julio Sáenz, asociado senior en Hernández y compañía Abogados. Es especialista en el área de tributación, miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario y de la International Fiscal Association. Carlos, Julio, bienvenidos y les cedo el pase para que puedan iniciar con sus ponencias. Buenos días con todos, gracias por la invitación. Ahora voy a compartir primero la presentación. Vamos a empezar. Como comentamos, vamos a tratar tres temas grandes. Primero el devengado tributario aplicable a la venta de bienes, luego la deducción de intereses, en la que vamos a hacer algunos comentarios sobre las nuevas reglas de deducción a través del EBITDA, y finalmente los requisitos para deducción de distintos gastos, ahora que estamos en el cierre del ejercicio 2020. Empezaremos con el tema del devengado tributario de la venta de bienes. Primero, un poco recapitulando, tenemos que hasta el 31 de diciembre del año 2018, nuestra ley del impuesto a la renta decía que los ingresos y gastos correspondientes a las rentas de tercera categoría se debían deducir en el ejercicio en el que se devenguen. Sin embargo, la norma no tenía una definición sobre lo que se debería entender por devengado. Esta definición fue desarrollada jurisprudencialmente a través del Tribunal Fiscal y a través de informes de SUNAT. Sin embargo, esta definición no tenía una unanimidad o un criterio uniforme por parte del Tribunal o de la SUNAT, puesto que podemos encontrar dos grandes líneas de definiciones. Una de ellas era una definición, por así que fue denominada la definición jurídica, en la cual citaba autores como Roque García Mollín, Enrique Rey, y otra definición contable, en la cual se amparaba en el marco conceptual para los estados financieros, en la NIC 1 y la NIC 18. Y esta diferencia entre uno y otro concepto hacía pues que las acotaciones sobre el devengamiento de los ingresos y gastos tengan distintos derroteros para los contribuyentes, y que, bueno, la litigiosidad sea un poco mayor. Eso al menos es el motivo que señala la exposición de motivos del decreto legislativo 1425, que lleva al legislador tributario a hacer una definición legal del devengado tributario, que establece una regla general para cualquier tipo de operación, y una vez que se verifica el cumplimiento de esta regla general, establece reglas específicas para distintos casos, como por ejemplo la venta de bienes, la prestación de servicios, los ingresos financieros derivados, entre otros. Muy bien, yéndose a la regla general. La regla general establece que para los ingresos, y que es un símil para los gastos, que los ingresos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación. ¿Qué quiere decir que se hayan producido los hechos sustanciales para su generación? Quiere decir que jurídicamente haya ocurrido la prestación que da, o sea, que se ha dado cumplimiento a la prestación que da origen a que la empresa reciba un ingreso. Por ejemplo, en una prestación de servicios, en un contrato de locación de servicios, si el locador ha prestado ya el servicio, entonces tiene derecho a que la contraparte le pague la retribución por esta locación. El segundo requisito, y todos los requisitos tienen que ser concurrentes, es que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva. Por ejemplo, hace poco la SUNAT ha emitido un informe en el cual señala que las empresas que sujetan el pago de utilidades, de la participación de las utilidades a los trabajadores, a que el trabajador se encuentre, que siga formando parte de la empresa a un determinado mes del ejercicio siguiente. Por ejemplo, si es que
tenemos una empresa que dice que el trabajador va a recibir utilidades del año 2020 siempre y cuando se mantenga como trabajador a febrero del 2020, eso quiere decir que existe una condición suspensiva de que el ingreso, de que el trabajador solamente va a poder recibir esa participación en las utilidades si es que se mantiene la empresa al mes de febrero. Por lo tanto, el ingreso para el trabajador, bueno, el gasto para la empresa no se va a devengar, sino hasta que se verifique que el trabajador se encuentra en la planilla de la empresa en el mes de febrero. Por lo tanto, no va a ser un devengo en el ejercicio 2020, sino en el ejercicio 2021. Luego dice que también la siguiente condición es que sea independiente de la oportunidad en la que los ingresos se cobren, que bueno, esto es sabido que es la diferencia entre el devengamiento y la percepción, y aun cuando no se hubiesen fijado los términos precisos para su pago, ¿no? Por ejemplo, si es que no se ha dicho que tiene que ser como ingreso en cuenta, si no se ha dicho que, o sea, si solamente se dice tienen que ser en 30 días, pero no hay un plazo más específico, no interesa. Si es que han ocurrido los demás supuestos para que se devenguen los ingresos se van a considerar devengados en ese momento. Hay una norma adicional que te señala que si es que la contraprestación o parte de esta se fija en función de un hecho o un evento futuro, el ingreso se va a devengar cuando ocurra este hecho o evento. ¿Cuáles son los ejemplos que pone el legislador en la exposición de motivos? Básicamente el tema de regalías, que por ejemplo se cede el uso de una marca y parte de la contraprestación está sujeta a un porcentaje de las ventas anuales de la compañía que hace uso de la marca. Entonces, en este caso, el ingreso no va a poder determinarse sino hasta el momento en el que se conozca cuáles son las ventas anuales y por lo tanto se puede aplicar el porcentaje de esas ventas. En ese caso, el devengamiento no va a ocurrir de manera escalonada, mensualmente o a través de estimaciones, sino que la totalidad del ingreso se va a devengar en el momento en que se conozca las ventas anuales de la empresa, puesto que la norma establece que para efectos del devengamiento no se tienen en cuenta las estimaciones. Eso también es un punto importante que el legislador ha señalado en la exposición de motivos, que para evitar complicaciones en el impuesto a la renta y evitar que su determinación se base en criterios subjetivos, no se deben tener en cuenta las estimaciones, y que en estos casos en los que se sujeta los ingresos a un hecho futuro, la totalidad del ingreso sujetado a un hecho futuro se va a devengar en el momento en que este hecho ocurra. Continuando ya con las reglas específicas para la transferencia de bienes, la norma nos dice que los hechos sustanciales que se deben cumplir para que se considere que se devenga el ingreso en una transferencia de bienes, son dos. O sea, tiene que ocurrir cualquiera de ellos, el que ocurra primero, que se transfiera el riesgo de pérdida del bien y que el adquirente adquiera el control sobre el bien. Cualquiera de estos hechos, el que ocurra primero, va a generar el devengamiento del ingreso. Y bueno, aquí tenemos una separación entre las normas tributarias de las normas contables, puesto que las normas contables establecen que esos requisitos son concurrentes. Sin embargo, el legislador considera que, de acuerdo con nuestra legislación civil, cuando se transfiere el riesgo de pérdida, que la entrega de los bienes, en el caso de bienes muebles, por ejemplo, transfiere la propiedad y además transfiere el riesgo del bien, y que en ese momento ya se puede utilizar el bien para producir ingresos, y que por lo tanto en ese momento ya existe, ya se puede considerar que los ingresos van a fluir hacia el vendedor. En el caso del control, existen unas precisiones adicionales que ha hecho el legislador. Y el legislador señala que para determinar el control no se debe considerar los siguientes puntos. No se debe considerar pactos que otorguen al transferente o al adquirente el derecho o la obligación de adquirir o transferir el bien. Por ejemplo, si es que existe un pacto de recompra, no va
a considerarse este pacto de recompra como un hecho futuro que te vaya a determinar que no puede existir control del comprador en ese momento, sino que si es que, por ejemplo, se produce la entrega y ya se debería generar el devengamiento del ingreso independientemente de este pacto de recompra. El siguiente punto que no se debe tomar en cuenta es el derecho del adquirente a resolver el contrato o exigir correcciones de los bienes que, si es que no reúnen las características o especificaciones que han sido pactadas. En este caso, lo que señala la exposición de motivos es que si, por ejemplo, existe un bien que, o sea, que no cumple las características o las especificaciones pactadas por las partes, y este hecho se descubre con posterioridad a la entrega, lo que debería ocurrir es una anulación y deberían hacerse los ajustes en un momento posterior. Pero el ingreso se va a devengar en el momento en el que ocurre la transferencia o el control sin tener en cuenta este punto. Luego, tampoco se deben tomar en cuenta la existencia de prestaciones que deban ser contabilizadas en su conjunto, y en este caso el devengo debe ocurrir en forma independiente. Por ejemplo, si es que está atada la transferencia de propiedad a un mantenimiento o a una instalación, si es que ocurre la transferencia del riesgo o la transferencia del control, pero la instalación aún no se ha desarrollado, pues el ingreso por la instalación se devengará conforme a las normas de devengamiento aplicables a la prestación de servicios. Sin embargo, el ingreso por la venta de los bienes se va a devengar de manera independiente cuando ocurra cualquiera de estos dos hechos. Pongamos unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos un contrato de compraventa que se celebró el 3 de diciembre de este año, en el cual se vende un lote de 50 vehículos y que está sujeto a la inspección de calidad y especificaciones 15 días posteriores a la entrega. La entrega de los vehículos va a ocurrir el 28 de diciembre y la inspección se va a hacer el 12 de enero, que son los 15 días posteriores a la entrega. Bueno, en este caso, como lo hemos comentado, el devengamiento del ingreso va a ocurrir el día 28 de diciembre, o sea, va a ser un ingreso que se deberá imputar en el año 2020, puesto que ya ocurrió la transferencia y la inspección en conformidad no debe ser tomada en cuenta para efectos de la transferencia del control. ¿Qué nos dice la norma? Como les comenté hace un momento, la exposición de motivos señala que, de acuerdo con nuestro Código Civil, la entrega de los bienes produce la transferencia del riesgo, y al haberse producido la transferencia del riesgo, ya tenemos el devengamiento del ingreso. Un siguiente ejemplo, tendremos igual las mismas fechas. La única diferencia es que tenemos que hay un pacto de recompra que se puede ejercer en 6 meses posteriores a la transferencia de propiedad. Este pacto de recompra se tendría que ejercer el 3 de mayo del año 2021. Lo mismo, en este caso, la entrega va a ocurrir en el año 2020 y vamos a tener un ingreso que se va a devengar en el año 2020, independientemente de lo que pueda ocurrir con la recompra. Si es que ya ocurre la recompra, pues se tendrá que tratar como una operación independiente y se verá en ese momento cuáles son las reglas del devengo que debe ocurrir y qué ingresos o gastos se deberían imputar, pero ya para el año 2021. El siguiente tema que queremos compartir con ustedes es el tema de la deducción de intereses y específicamente las nuevas reglas del EBITDA que también se van a aplicar en principio a partir del próximo año. Sin embargo, también quisiéramos compartir que ayer el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley según el cual se prorrogaría la aplicación de estas normas de EBITDA a partir del año 2022 para los contribuyentes que obtengan ingresos menores a 10.000 UITs, o sea, 44 millones de soles. Para los contribuyentes que obtengan ingresos mayores a esos 44 millones de soles, sí se va a aplicar la regla del EBITDA con unas variaciones, y a partir del año, para el año 2021 y 2022, y a partir del año 2023, ya las reglas de EBITDA aplicarían para todos los contribuyentes. Pero bueno, eso es un proyecto de ley, no sabemos qué resultado pueda tener, ¿no? Muy bien. Vamos a los antecedentes. Lo que nos dice la norma, y bueno, esta parte general se mantiene vigente, es que la deducción de intereses
es admitida para efectos tributarios siempre y cuando las deudas se hayan contraído para adquisiciones vinculadas con la obtención de renta para generación de renta grabada o para el mantenimiento de la fuente productora, siempre que excedan el monto de los ingresos por intereses exonerados o inafectos. Por ejemplo, si es que la empresa percibe ingresos por emisiones de bonos del Tesoro, esos bonos están exonerados, entonces, si percibe, digamos, 1.000 soles por ingresos de estos bonos, recién va a poder deducir a partir de los 1.001, o sea, va a poder deducir un sol. Si percibe 1.050 soles, va a poder deducir 50 de intereses, porque los otros 1.000 no van a ser, o sea, no están fuera de la deducción que establece la norma. Luego, hasta el ejercicio 2018, la ley del impuesto a la renta había establecido normas de subcapitalización para operaciones celebradas entre partes vinculadas. ¿Qué es esto de la subcapitalización? O sea, lo que entiende el legislador es que en lugar de que los accionistas de una empresa tienen dos maneras de financiar a su empresa. Una de ellas es el aporte de capital y otra es el endeudamiento. Por razones tributarias, podrían verse inclinados a financiar sus empresas a través de deuda. ¿Por qué? Porque el aporte de capital no tiene ningún efecto tributario, los dividendos no producen gastos deducibles, a diferencia del endeudamiento, porque los intereses sí producen gastos deducibles para las empresas, entonces podría haber un incentivo para pasar como aporte de capital, para financiar endeudamientos que bien podrían haberse hecho a través de aportes de capital. En ese caso, lo que hace la norma es establecer una limitación a los intereses, al monto de los intereses que podrían ser deducidos a través de endeudamientos. Entonces, hasta el año 2018, estas limitaciones solamente se establecían entre partes relacionadas. Entre los años 2019 y 2020, las limitaciones de subcapitalización fueron extendidas también a partes no vinculadas, en el entendido, señaló el legislador, que es con las gama de empresas que existen actualmente, que tienen distintos niveles de control, ya sea accionario o controles por pactos entre accionistas, que no necesariamente se pueden reflejar en propiedad en estricto de las acciones. Les sería difícil a la administración tributaria conocer si efectivamente existe o no una vinculación entre las empresas y que, digamos, podría haber defraudación o fraude podría haber un fraude a la ley en el sentido de que existan empresas que están prestándose de vinculadas, pero que en el papel apareciera ser como que estarían prestándose entre no vinculadas y se estaría burlando esa norma. Entonces se extendió este criterio a las partes no vinculadas, con la contingencia de que aplicaría para financiamientos constituidos o renovados a partir del 14 de septiembre de 2018, que es la fecha de entrada en vigencia de la norma que efectúa esta modificación. Y esta misma norma lo que señaló es que a partir del ejercicio 2021 en adelante se va a dejar de lado la regla de subcapitalización para establecer un límite de deducibilidad sobre la base del EBIT, que es un ratio financiero, que son los ingresos antes del impuesto a la renta, de los impuestos a la renta, de intereses, deducciones, de depreciaciones y amortizaciones. Lo que te dice esta regla es que no vas a poder deducir, o sea, que lo máximo que vas a poder deducir de intereses es el 30% del EBIT. ¿Y cuál es la razón para que el legislador se haya inclinado por este ratio financiero? Dice el legislador que lo que se debe ver es la capacidad que tienen las empresas para repagar sus deudas. Y la capacidad ¿cuál es el mejor ratio que ellos han encontrado? Dicen que es porque este ratio es el que te permite conocer las ganancias que obtienen las empresas por su propia operación, que no se ven influenciadas por financiamientos ni se ven influenciadas por depreciaciones y adquisiciones.
Entonces, en ese sentido, lo que dice el legislador es, vamos a salir del tema de la subcapitalización, que hasta este año está basada en el patrimonio, que te establece un límite, que es un rango del patrimonio, y vamos a pasar a un ratio financiero que tiene que ver con tu capacidad de generar ingresos y por lo tanto tu capacidad de recompra. ¿Cuál es el problema actual y que es lo que está generando que el Poder Ejecutivo proponga postergar la entrada en vigencia de estas normas? Que por efectos de la pandemia tenemos una recesión económica que no sabemos cuánto tiempo va a durar y probablemente se vaya a mantener para muchas empresas para el siguiente año, y que por lo tanto o no van a generar ingresos o van a tener un EBITDA muy bajo y van a tener una deducción de intereses que va a ser cero o cercana a cero. Entonces, esa es la razón por la que el Poder Ejecutivo quiere postergar la entrada en vigencia de esta norma. Ahora bien, vamos a dar las reglas específicas del EBITDA, que es lo que se va a venir. Lo que te dice la norma, repito, es que tú vas a poder deducir intereses que sean equivalentes al 30% del EBITDA. Pero no es el EBITDA financiero, sino es un EBITDA, entre comillas, tributario, que ¿cómo se va a calcular? Se va a calcular, primero vamos a tener la renta neta tributaria. A esa renta neta tributaria se le van a restar las pérdidas compensables que admite la ley del impuesto a la renta y se le van a sumar los intereses netos. ¿Qué son los intereses netos? Son los gastos por intereses menos los ingresos por intereses grabados. Y a eso se le va a sumar las depreciaciones y amortizaciones y vamos a tener el EBITDA, cuyo 30% es el límite para la deducción de intereses. ¿Qué sucede si es que no podemos deducir con el monto que no vamos a poder deducir, con el 70% del EBITDA? Bueno, lo que va a suceder es que esos intereses se van a poder arrastrar por 4 años. Y en los siguientes ejercicios se va a tener que volver a aplicar el límite para saber cuál es el monto que corresponde a ese ejercicio. No tenemos reglas adicionales sobre ese arrastre, no sabemos si es que se van a reglamentar y se van a poner límites adicionales a través del reglamento o si se van a hacer algunas especificaciones adicionales porque todavía no se ha reglamentado. ¿Qué excepciones tenemos al EBITDA? Cuando tenemos que no se van a aplicar a empresas del sistema financiero y de seguros, no se aplicaría para contribuyentes cuyos ingresos netos del ejercicio sean menores a 2.500 UIT, que para el próximo año van a ser 11 millones de soles. Y bueno, para contribuyentes que desarrollen proyectos de infraestructura, en el marco de la ley de iniciativas privadas, también por intereses de endeudamientos para estas infraestructuras e intereses provenientes de emisiones de valores mobiliarios representativos de deuda, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos que también establece la norma. Demos un ejemplo sobre cómo sería cómo podría diferenciarse la deducción de intereses que se haría con las reglas actuales versus las reglas del EBITDA. En este caso tenemos una empresa que tiene un patrimonio de 1.000 soles, tendría intereses grabados en el año 2021 de 100 soles, y su EBITDA del año 2021 sería de 1.500 soles. Y para este caso tenemos un financiamiento que se constituyó en octubre del año 2018 por un importe de 4.000 soles y que te produce intereses anuales de 800 soles al mes. Bajo las reglas actuales, esos 800 soles de intereses no van a poder reducirse al 100% porque tenemos un límite que señala que hay que establecer un ratio de 3 veces el patrimonio neto de la empresa. Entonces, haciendo este ratio de 3 veces el patrimonio neto, vamos a tener un patrimonio de 3.000 con intereses de 800, entonces tenemos un ratio de 3:1, lo cual nos da un límite de 600 soles para este ejercicio 2020, entonces tenemos que la deducción del ejercicio 2020 va a ser de 600 soles. Para el año 2021, este financiamiento nos va a generar nuevamente intereses de 800 soles. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el límite? Bueno, si tenemos que nuestro EBITDA del ejercicio 2021 es de 1.500 soles, nuestro límite es el 30%, que van a ser 450. Entonces solo vamos a poder deducir 450 y ya no los 600 del ejercicio actual,
Y lo que vamos a tener es que la diferencia entre el monto de los intereses que no pudimos deducir, de los 700 menos el límite del EBITDA, van a ser arrastrados al ejercicio 2022. Vamos a tener 250 de intereses que vamos a tener que agregar a los intereses del próximo año y que también se le van a tener que aplicar el límite del EBITDA para saber cuál es el monto que finalmente se va a poder deducir en ese ejercicio. Yo por mi parte voy a hacer la introducción también a la deducción de gastos. Vamos ya a pasar al tema de los gastos. Para la deducción de gastos tenemos, como sabemos, el principio de causalidad. Esta es una norma general que se aplica a todos los gastos y que te señala que los gastos causales son aquellos necesarios para producir renta bruta, mantener la fuente productora o generar ganancias de capital. Y esta deducción, además, está sujeta a criterios de razonabilidad, generalidad, proporcionalidad y normalidad. El Tribunal Fiscal ha señalado que la relación de causalidad entre ingresos y gastos es amplia. Esto quiere decir que no tiene que haber una relación directa y específica entre la generación de un determinado ingreso y una erogación. Por ejemplo, en jurisprudencia del Tribunal Fiscal ha permitido que premios que sean otorgados que una empresa genere un programa que otorgue premios a estudiantes universitarios destacados para que luego los pueda contratar como practicantes, es un gasto deducible porque está vinculado a la generación de ingresos, pues vas a contratar un personal un personal que es idóneo, que es apto, que va a poder crecer contigo. Si tenemos gastos de alimentación adicional a trabajadores que se entregan como condición de trabajo o como una remuneración adicional, también es admitido como gasto. Tenemos gastos de canastas navideñas a favor de practicantes, también es deducido como gasto. Entonces, como vemos, lo que hay que mirar es siempre que tengamos un gasto que tenga relación con la producción de renta y el mantenimiento de fuente, siempre que sea normal y que sea razonable, este gasto va a ser deducible siempre y cuando no esté sujeto a límites, porque la causalidad, como señaló, es amplia. Ahora, pasando allá a temas, gastos ya más específicos, y que Carlos va a desarrollar otros supuestos, tenemos que este año se han modificado las normas que establecen los requisitos para la destrucción, para que se pueda deducir bienes que han sufrido desmedros. En este caso, o sea, lo que tenemos hasta el 21 de abril de este año, para que una norma, o para que un gasto por desmedro sea deducible, tiene que haber una comunicación a la SUNAT de que se va a realizar la destrucción, y la destrucción tiene que hacerse por notario o por juez de paz. Que sea verificada, perdón, la destrucción a través de un notario o por juez de paz en los lugares en los que no hayan notarios. La novedad es que cuando tengamos existencias, que se destruyan existencias cuyo valor no exceda las 10 UITs, estas existencias, la deducción de este costo de existencias puede ser acreditado a través de un informe de destrucción y ya no a través de la comunicación de la SUNAT y a través de la certificación notarial. Además de este límite de las 10 UITs, lo que la norma señala es que el informe debe tener determinadas características que son identificación de las existencias, lugar, método de destrucción, motivo de la destrucción, firmas, y que este informe sea presentado a la SUNAT dentro de los 5 días hábiles posteriores a la destrucción. Eso sería todo por mi parte. Yo lo dejaría con Carlos. Buenos días, déjenme un momento para poner la presentación. Ok, tal como les mencionó Julio hace un momento, vamos a entrar ahora un poco más al detalle de los gastos deducibles. En un primer lugar, quería mostrarles esta pequeña clasificación de los gastos. No es una clasificación estricta, es una clasificación un poco más que todo didáctica para entender cómo se
encuentran regulados los gastos deducibles en la ley de renta entre los artículos 37 y 44. ¿Por qué les menciono que no es una clasificación estricta? Porque hay algunos gastos que, como veremos más adelante, pueden encontrarse dentro de más de una de estas categorías. No estamos hablando de gastos condicionados, son aquellos que están sujetos a una condición para poder ser deducibles. Tenemos, por ejemplo, los gastos de depreciación que tienen que encontrarse registrados contablemente. Tenemos los gastos limitados, ¿no? Solo se pueden deducir hasta determinado monto. Por ejemplo, les mencionaba los gastos de depreciación. En este caso, los gastos de depreciación, hay una tabla que te especifica los montos máximos de depreciación admitidos. Los gastos prohibidos, que están regulados en el artículo 44 de la Ley de Renta, y otros gastos cuya deducción está sujeto a modalidad, ¿no? Los gastos de amortización y los preoperativos que se pueden deducir entre 1 y 10 años. Hay otros gastos que no se encuentran dentro de esta clasificación, son gastos un poco más nuevos, si se le quiere llamar así. Por ejemplo, los gastos en investigación científica, que te permite deducir un poco más allá de lo que se invierte en estos temas. Entrando ya ahora al detalle, dentro de los gastos condicionados tenemos, por ejemplo, las pérdidas extraordinarias, que se pueden deducir en la parte que no se encuentran cubiertos por el seguro de indemnización y siempre que se pruebe el hecho delictuoso o se acredite la inutilidad de la acción judicial respectiva. Tenemos los gastos por provisiones y castigos, ¿no? Estos gastos, para poder ser deducibles, no puede tratarse de cualquier provisión, tenemos que cumplir con algunas condiciones específicas, tiene que tratarse de una deuda vencida y tiene que acreditarse la dificultad de cobro o que hayan transcurrido 12 meses desde el vencimiento. Asimismo, también estamos sujetos a una formalidad. Esta provisión tiene que figurar discriminada en el libro de inventario y balances. Los gastos por premios tienen que ser tienen que ser premios que se den en eventos con carácter general y deben efectuarse ante notario público. Los gastos que constituyan rentas de segunda, cuarta o quinta, que son deducibles en el ejercicio al que correspondan, siempre que se encuentren pagados antes del vencimiento de la DJ no respectiva. Los gastos por donaciones, que son otro ejemplo de gastos condicionados y limitados, son donaciones deducibles siempre y cuando se entreguen al sector público nacional o a determinadas entidades sin fines de lucro. Se tienen que cumplir otros requisitos, como que el receptor tiene que ser una entidad registrada como perceptora de donaciones, tienen que cumplir determinadas formalidades en su entrega, certificados de recepción y cosas por el estilo, y no pueden exceder del 10% de la renta neta, lo que quiere decir que una empresa en situación de pérdida no va a poder deducir ningún importe por concepto de donaciones. Otro tema importante que se ha modificado hace no mucho tiempo es la deducción de los servicios prestados por sujetos no domiciliados. Como muchos de ustedes recordarán, hasta el 2018, la norma establecía que los contribuyentes estaban obligados a pagar un importe equivalente a la retención en la oportunidad del registro contable del gasto por servicios prestados por sujetos no domiciliados. Esa norma ya cambió. Ahora existe una retención real, es decir, al momento del pago se retiene y se paga el fisco. Y, por contrapartida, se ha regulado también la forma como se va a deducir este concepto. Estos gastos se deducen siempre y cuando se encuentren pagados hasta la fecha de presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta anual, en que se devengó el gasto. Si es que se pagan en un ejercicio distinto, si es que se pagan con posterioridad, lo vas a poder deducir en ese ejercicio. Y no es necesario que el gasto se encuentre provisionado en el ejercicio en que se deduce, porque ya financieramente se tomó ese gasto en un ejercicio anterior, y como decía, puede tratarse de un servicio de ejercicios anteriores, una excepción al principio del devengo. Dentro de los gastos condicionados también hablamos de los gastos de depreciación. Como les mencionaba antes, la depreciación se encuentra condicionada al registro contable de la misma. Y aparte, se encuentra limitada a las tasas que están en el reglamento de la ley de renta. Estas tasas se han modificado, acá están las tasas que han cambiado hace poco. Y también por este tema de la pandemia, de la crisis económica, se ha dispuesto un régimen especial de depreciación para edificios y construcciones. Se permite una tasa de depreciación siempre que se trate de edificios cuya construcción haya iniciado a partir del 1 de enero del 2020 y que hasta el 31 de diciembre del 2022 tengan un avance de por lo menos 80%. Este beneficio también alcanza a los inmuebles que hubieran sido adquiridos en los ejercicios 2020, 2021 y 2022, siempre que se cumpla con estos requisitos. Entrando ahora a lo que son gastos limitados, tenemos los gastos, creo, más conocidos, que son las remuneraciones al directorio, que son deducibles en un importe que en su conjunto no exceda del 6% de la utilidad comercial antes del impuesto a la renta.
lo que quiere decir también que si no tenemos utilidad comercial, no se va a poder deducir ningún gasto por concepto de remuneración del directorio. Tenemos los gastos recreativos, que son deducibles en la parte que no excedan en su conjunto del 0.5% de los ingresos netos del ejercicio hasta un límite de 40 UITs, que según la UIT vigente al ejercicio 2020 sería 172.000 soles. Dentro del rubro de gastos recreativos menciona también la norma los gastos educativos. Los gastos educativos son todos aquellos en los que incurren en la capacitación del personal de las empresas. Hasta hace un tiempo estos gastos estaban sujetos al principio de generalidad, es decir, tenían que entregarse de manera general a trabajadores que cumplieran con determinadas características similares. No a todos los trabajadores por igual, sino de repente a trabajadores que se encuentren ubicados dentro de una misma categoría o que tengan una misma antigüedad de la empresa. Sin embargo, ahora hay una excepción al tema de los gastos educativos, a los gastos de capacitación. Lo puedes entregar a un solo trabajador, siempre y cuando estemos hablando de un gasto que está vinculado a la labor de este trabajador en la empresa y que responde a una necesidad concreta del empleador de invertir en la capacidad de su personal y que se demuestre también que está vinculado con la generación de renta y el mantenimiento de la fuente productora, es decir, causalidad. Los gastos de representación son gastos que se destinan a presentar una imagen que le permita mantener a la empresa su posicionamiento en el mercado. Estos gastos son deducibles en un importe que en su conjunto no exceda el 0.5% de los ingresos brutos con un límite máximo de 40 UITs. Se diferencian de los gastos promocionales porque los gastos promocionales están dirigidos a la masa de consumidores reales o potenciales, mientras que los gastos de representación se dirigen solo a clientes ya existentes o proveedores. Acá tenemos algunos ejemplos de gastos de representación: almuerzos, regalos, premios ofrecidos a los clientes del contribuyente. En el caso de gastos promocionales estamos hablando de sorteos, regalos ofrecidos a la masa de consumidores en general. Los gastos de viaje y viáticos es un tema bastante importante. Hay varios reparos de la SUNAT por estos conceptos. Son todos aquellos, son deducibles los gastos de viaje, ¿no?, que se entreguen por concepto de transportes y viáticos que sean indispensables de acuerdo a la actividad productora de renta gravada. Esto acá es importante porque no solo está vinculado con el tema de la causalidad puramente conceptual, ¿no? De repente un viaje que está vinculado con la actividad de renta, un viaje al exterior para reuniones con un proveedor, sino que también tiene que acreditarse fehacientemente en la documentación sustentatoria que demuestre que el viaje era necesario para la empresa. Esta necesidad del viaje queda acreditada con la correspondencia y cualquier otra documentación pertinente y los gastos de transporte con los pasajes. Hay un límite para este gasto, son 640 al día en el caso de gastos de viajes nacionales y los montos que pueden ver en esta tabla en el caso de viajes internacionales. Y hablando de viajes internacionales, para poder deducirlos necesitas tener los comprobantes de pago o una declaración jurada del beneficiario de los viáticos, pero los gastos que se deducen con esta declaración jurada tienen un límite del 30% de los montos máximos establecidos en esta tabla, Como mencionaba, para poder deducir gastos de viajes, los boletos de transporte, necesitas el ticket de viaje al interior o al exterior. En el caso de viajes al interior del país, los viáticos se deducen con comprobantes de pago. En el caso de viajes al exterior, comprobantes de pago o una declaración jurada hasta los límites mencionados anteriormente. Dentro de los gastos por movilidad de los trabajadores tenemos que distinguir en tres tipos de gastos, ¿no? Aquellos gastos de movilidad propiamente dichos, y nos referimos a aquellos gastos en taxi o en transporte público, que son los regulados bajo esta norma que está acá. Los gastos en vehículos que son asignados a trabajadores y, como veremos más adelante, los gastos que se asignan a los gerentes, a los directores que realizan actividades de representación de la empresa. En el caso de los gastos de movilidad de este primer rubro, hay un límite diario que puede ser sustentado con planilla, que es el de 37.2 soles. A partir de ese monto, el sustento se hace con los comprobantes de pago. Los gastos en vehículo son aquellos gastos en los que incurren en vehículos de las categorías A2, A3 y A4, es decir, vehículos tipo sedán de una cilindrada de entre 1.000, 1.200 a 2.000 centímetros cúbicos y que resulten estrictamente indispensables y se apliquen en forma permanente al desarrollo de actividades propias del giro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, arrendamiento, cesión en uso de vehículos. Los gastos a los que nos referimos en esta norma
Son los gastos en los que se incurren en el arrendamiento del vehículo, en su funcionamiento como combustible, lubricantes, mantenimiento, seguros, reparaciones similares, y la depreciación por desgaste en el caso de vehículos propios. En el caso de vehículos asignados a actividades de dirección, nos referimos a restricciones que aplican a los vehículos de las categorías A2, A3, A4, B13, B14, estos dos últimos son camionetas, y los gastos están sujetos a estas condiciones. En primer lugar, a la cantidad de ingresos netos anuales, según la tabla que pueden ver acá abajo, hasta un máximo de 5 vehículos si es que la empresa tiene ingresos netos anuales que superan las 32.300 UIT. Asimismo, el costo de adquisición de los vehículos no puede ser mayor a 26 UIT. En el caso de vehículos adquiridos hasta el 15 de junio, el costo no puede ser superior a 30 UIT. Entrando ahora a lo que son gastos prohibidos, vamos a mencionar algunos de ellos, ¿no? Creo que el principal son los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares. Muchas veces encontramos gastos que no han beneficiado a la empresa y han sido, por ejemplo, en mi experiencia, una vez vi una computadora Alienware en una empresa que realmente no lo necesitaba, una computadora especial para diseño gráfico que en una empresa que se dedicaba al mantenimiento de bienes. Tampoco son deducibles los gastos, el impuesto a la renta, las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y las sanciones aplicadas por el sector público nacional, los actos de liberalidad, distinto a las donaciones mencionadas anteriormente, la amortización de activos intangibles de duración ilimitada, excepcionalmente se puede deducir el precio pagado por activos intangibles de duración limitada, por ejemplo, el software. Estos gastos se pueden deducir en un ejercicio o amortizarse de forma proporcional en un plazo máximo de 10 años. Los gastos producto de la pérdida de capital proveniente de operaciones realizadas en paraísos fiscales tampoco son deducibles. Y otro tema que mencionaba antes son estos gastos sujetos a modalidad. Ya le hemos dicho, son gastos preoperativos, la amortización que se deducen como gasto en un ejercicio o se pueden amortizar en un plazo de 10 años. Entrando un poco más a un tema específico de gastos ya vinculados con estrategia de marketing, tenemos los gastos de promoción, las bonificaciones y costos similares, ¿no? Entre las bonificaciones y promociones hay diferencias claras. Las bonificaciones, por un lado, son entregas que se realizan a título gratuito a clientes reales en función a ventas realizadas, de modo que los bienes constituyen una suerte de descuento en la cantidad que va a pagar el cliente por ellos. Por ejemplo, le vendo un vehículo a un cliente, y quedamos que si él me hace un pago adelantado, si es que me paga el vehículo hoy día, de repente yo le puedo poner los seguros en los espejos laterales, los seguros en las lunas y cosas parecidas. Las promociones, en cambio, son mecanismos comerciales que van dirigidos a clientes potenciales y tienen como objeto informar o persuadir y recordar al mercado sobre la empresa, sus productos y los servicios que ofrece. A diferencia de la bonificación, donde existe una venta previa, en las promociones no es necesario que exista una venta. Lo que se busca es captar nuevos clientes que puedan convertirse después en futuros compradores de los bienes que ofrece la empresa. No existe una norma que regule la forma como se deducen las bonificaciones. Estos son criterios que se han ido desarrollando a nivel jurisprudencial. Lo que ha establecido el Tribunal Fiscal en reiterada jurisprudencia es que las bonificaciones podrán deducirse siempre y cuando sean normales en el comercio, respondan a las costumbres de la plaza, tengan un carácter compensatorio, es decir, que haya una condición para acceder a esta bonificación, ya sea un pago anticipado, un pago por volumen o por el monto que se compra. De repente viene una empresa que está buscando renovar su flota de taxis y compra 5 o 6 vehículos y a cambio de eso, pues se le puede ofrecer posiblemente que todos los asientos estén forrados en cuero o materiales especiales. Asimismo, las bonificaciones tienen que tener un carácter general. Para tener este carácter general, debe existir una política, es la documentación que normalmente exige el Tribunal Fiscal, un documento interno donde se establezca, oye, si es que el cliente paga anticipadamente, se le puede ofrecer esto, esto o esto. Si es que compran más de 2, 3, 4 vehículos, de repente se le puede ofrecer estas cosas acá. Otro tema importante también es la diferencia entre los gastos de representación que mencionamos anteriormente y los gastos de propaganda y promoción. Los gastos de representación, decíamos, no están dirigidos necesariamente a los clientes, pueden dirigirse también a los proveedores. Tienen como propósito dar una imagen que
permita mantener o mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado. Esto incluye objetos y agasados al cliente. Los gastos de propaganda, en cambio, son gastos dirigidos a la masa de consumidores. Van a clientes reales o potenciales y tienen como objeto masificar el nombre del producto. Estamos hablando de camisetas, buzos, lapiceros que tengan el logo de la empresa, tazas y cosas similares. Los gastos de promoción son gastos dirigidos a informar respecto al rendimiento o beneficios del producto o servicios ofertados, es decir, que tengan como propósito incrementar las ventas. Los gastos de representación tienen un límite, es el 0.5% de los ingresos netos, hasta un máximo de 40 UITs. Los gastos de propaganda y de promoción propiamente dichos no tienen límites, sin embargo están sujetos al criterio de causalidad, razonabilidad, generalidad. Estos gastos, como tienen propósitos de marketing comerciales, no califican como liberalidades. Las promociones, por su parte, tampoco tienen una regulación específica en la ley de renta. Son criterios que provienen de desarrollo jurisprudencial de distintas resoluciones del Tribunal Fiscal. Son deducibles cuando se demuestra la causalidad de gasto. Forman parte de campañas que se dan con el objeto de conocer los productos que se ofrecen. Tienen como objeto influenciar la posterior adquisición o un cambio de conducta en el consumidor, y también tienen un carácter general y se encuentra sustentado en políticas internas de la empresa. Finalmente, para cambiar un poco el tema de los gastos y entrar en estos cambios que han habido por el tema de la crisis económica que se ha generado por esta pandemia, hay normas que se han publicado. Julio mencionó una anteriormente, que es el tema de las mermasías medros, pero también tenemos una modificación en lo que es el sistema de arrastres de pérdidas. Para las pérdidas que se hayan obtenido específicamente en el ejercicio gravable 2020, que es en el que se produce esta crisis económica, se permite que estas pérdidas se arrastren hasta por un plazo máximo de 5 años. Como pueden ver en esta tabla, en este ejemplo, la pérdida que se obtiene en el ejercicio 2020 se arrastra hasta el 2025. Bajo el régimen normal se hubiera arrastrado solo hasta el 2024. Para terminar, quería mencionarles un poco la importancia del sustento. Muchas veces se cumple con el principio de causalidad. Estamos dentro de los límites, hemos cumplido con las condiciones, pero igual la SUNAT nos repara los gastos porque no hemos podido acreditar que el gasto se haya incurrido en realidad. Es importante recordar, no basta para deducir un gasto que tengamos el comprobante de pago, no basta el registro contable, necesitamos documentación adicional que nos permita demostrarle a la SUNAT que realmente se ha incurrido en el gasto. Contratos en los casos en los que corresponda tener contrato, correos electrónicos donde se coordine con el cliente, informes, reporte de horas del personal involucrado en el trabajo. Si estamos hablando de servicios de mantenimiento, posiblemente las guías de remisión de las partes y piezas que se utilizan en el mantenimiento, y tener todo esto posiblemente desde un inicio para que sea más fácil enfrentar una futura fiscalización tributaria sin ningún reparo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Carlos, Julio, por su participación. Vamos a entrar en la ronda de preguntas y respuestas, así que invitamos a todos que puedan realizar sus consultas a través de la opción de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de sus pantallas. Pero mientras tanto, aquí ya está la primera consulta y es: para la destrucción de existencias, ¿el lugar que figure en el listado a SUNAT debe pertenecer a la empresa o pueden ser en un espacio de un tercero? ¿Hay alguna restricción? La norma no establece ninguna restricción, puede ser en un espacio de un tercero. Bueno, y lo que sí es que hay que cumplir con que sea acreditada a través de un acta notarial o con el informe, dependiendo del valor de las existencias en este momento. Ok, correcto. Creo que en verdad el tema ha quedado sumamente claro. Quiero invitar a de repente que nos puedan dar alguna conclusión respecto de este tema para ir cerrando esta conferencia. Bueno, no, por mi parte, la conclusión es que ya tenemos, respecto al devengo, ya tenemos normas claras sobre cuáles son las definiciones para considerar las normas devengadas. Tenemos que estar atentos a los pronunciamientos que está haciendo la SUNAT desarrollando el alcance de esas normas en casos concretos. Y respecto al tema de deducción de intereses, vamos a tener que estar atentos a las modificaciones que vayan saliendo
este año, porque probablemente se vaya a postergar el tema de la deducción del EBITDA, hay que tener claro cuáles son las fechas de los financiamientos para saber exactamente cuáles son las normas que van a ser aplicables. Y nada, por lo demás también les agradezco por su tiempo y si hay alguna pregunta adicional, creo, pues, estamos para acá todavía unos minutos más. Sí, nos están llegando ahorita algunas consultas y dicen, para la destrucción de existencias, si el valor es de más de 30 UIT, ¿qué necesito? Claro, si el valor es de más de 30 UIT, sí va a ser necesario un acta, o sea, va a ser necesario que se comunique la destrucción 2 días antes a la SUNAT, como mínimo, y que haya presencia de un notario. O sea, que la destrucción sea certificada por un notario, o si es que en la localidad no hay un notario, tiene que ser verificada por un juez de paz. Correcto. La siguiente consulta es, las licencias con goce es de este año por la pandemia, ¿cómo se tratarán los gastos del 2020? Se refiere a las licencias con goce de los trabajadores, ¿no? Estos gastos son deducibles. Ok, correcto. La siguiente consulta es si nos pueden explicar un poco más sobre el EBITDA en relación a los intereses. Sí, o sea, el tema del EBITDA, que es un ratio, que es básicamente la renta neta de la empresa a la que se le va a deducir las pérdidas del ejercicio menos intereses, depreciaciones y amortizaciones. O sea, evidentemente la renta neta antes de impuestos. A ese resultado se le va a aplicar el 30% y ese 30% es el monto máximo que se va a poder deducir como gastos por intereses de los ejercicios siguientes. Actualmente, como se encuentra la regulación del impuesto a la renta a este momento, estas normas de límites de la EBITDA van a aplicarse a partir del próximo año para cualquier financiamiento, cualquiera sea la fecha en la que el financiamiento se haya pactado. Sin embargo, como comenté, se ha presentado un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo que se ha presentado el día de ayer, que va a postergar la entrada en vigencia del EBITDA a partir del año 2023 para todas las personas, para todos los contribuyentes, y dependiendo del nivel de ingresos, si son mayores a 10.000 UITs de ingresos anuales, se aplicaría para también las normas del EBITDA a partir del 2021. Pero eso es un proyecto, como están las normas actualmente, la limitación de la deducción de intereses sobre el 30% de la EBITDA entraría en vigencia a partir del 2021 si es que este proyecto no es aprobado. Correcto. Si por el tema de teletrabajo la empresa ayuda al trabajador asumiendo el costo de consumo del celular personal de cada trabajador, ¿se puede deducir ese gasto así no tengan el recibo? Esta es una buena pregunta. Como mencionábamos, no son deducibles los gastos que no se encuentran sustentados en comprobante de pago. En el caso de los gastos de celular y ese tipo de cosas, por excepción, la norma establece que califica como comprobante de pago el recibo que emite la empresa de comunicaciones. Yo creo que en este caso tendríamos que, de hecho, analizarlo un poco más a profundidad, pero si tú cumples con el principio de generalidad, no solo se lo otorgas a determinados trabajadores, sino que se lo otorgas, en este caso creo que siendo más estricto a todos los trabajadores que están con teletrabajo, y al mismo tiempo lo estableces en algún documento interno, al menos deberías poder deducirlo si es que cuentas con las copias de los recibos de teléfono, ¿no? Es un tema un poco, de repente, riesgoso, pero debería poder ser causal. Es causal, perdón. Correcto. En la depreciación, la nueva tasa por la pandemia para los vehículos adquiridos, ¿es obligatoria o es opcional? Ese es un tema importante. Estas nuevas tasas son tasas obligatorias, es una modificación al reglamento. En el régimen especial de la depreciación, si utilizo las nuevas tasas, ¿estas se deben reflejar en el libro de activo fijo o se debe llevar por papeles de trabajo? Hijo, ¿lo puedes repetir una pregunta? Sí, claro. En el régimen especial de la depreciación, si utilizo las nuevas tasas, ¿estas se deben reflejar en el libro de activo fijo o se debe llevar por papeles de trabajo?
En el tema del régimen especial de depreciación, creo que tenemos que diferenciar entre la depreciación que corresponde a los bienes del activo fijo. Esta depreciación para bienes del activo fijo no está sujeta a la condición del registro contable, con lo cual se pueden aplicar contablemente las tasas que correspondan y deducir tributariamente la tasa del 20%. En el caso de, en este caso me refiero a inmuebles, perdón. En el caso de bienes muebles, en el caso de vehículos, por ejemplo, la deducción sí está condicionada al registro contable y no es solo un tema del libro de activo fijo, sino es un tema más que todo de que contablemente se tiene que enviar a resultados como monto máximo la tasa que corresponde según el tipo de bien. A ver, esta es la última pregunta que nos han hecho llegar, es el tiempo que usa el personal de recursos humanos por el ingreso del subsidio de los 1.500 soles. Sabemos que no es grabado, ya que proviene del Estado. ¿Hay que diferenciar qué gastos también no son grabados o cómo sería el tratamiento para la presentación de las declaraciones juradas? En este caso, el subsidio, como va dirigido a los trabajadores, no está vinculado al ingreso no grabado de la empresa. Yo creo que no habría que diferenciar. El tiempo del personal de recursos humanos sigue siendo deducible en su integridad si es que la empresa no tiene ingresos no grabados por otro lado. Perfecto. Quiero brindarle un agradecimiento muy especial a Carlos Colchado y a Julio Sáenz por su participación, por habernos absuelto todas las consultas de nuestros participantes, y también un agradecimiento muy especial a Hernández y compañía abogados por habernos permitido llegar a ustedes con este tema. Asimismo, queremos invitarlos a seguirnos a través de la biblioteca virtual, que es un servicio que hemos implementado hace unos meses y al que pueden acceder en forma gratuita a través de la página web de la AAP, www.org.pe. En esta biblioteca van a encontrar todos los videos y presentaciones de todas las conferencias que realizamos nosotros, así que por ahí en el chat han estado consultando si es que hay forma de que puedan acceder a estos contenidos. Sí, de esta conferencia y de todas las que realizamos, como les indico, pueden encontrarlas en nuestra biblioteca virtual. También quiero aprovechar la oportunidad para comentarles que el día de mañana, jueves 17 de diciembre, la AP está celebrando su aniversario y en esta ocasión se realizará la jornada académica en una edición virtual a la que están todos cordialmente invitados. Les estamos compartiendo en estos momentos el link de registro por el chat y también se los enviaré y les enviaremos la invitación a sus correos. Por si aún no se han registrado, están a tiempo. En verdad es una jornada académica internacional. Los ponentes nos van a hablar también sobre las expectativas que tiene el sector automotor para los próximos años. Así que ya saben, no se lo pueden perder. Mañana 17 a las 8 de la mañana estamos dando inicio. Nuevamente, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Julio. Y gracias a todos por su participación. Y sin más, nos despedimos esperando conectarnos con todos ustedes en una próxima oportunidad. Buenos días.